más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana los integrantes de Cuarto Mundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es Palomar, de Gilbert Hernández, publicada serializada en la revista Love and Rockets a partir de 1982. Esta es una introducción bastante simplificada de lo que es Love and Rockets, pero después hablaremos después un poquito más adelante. Esta semana nos encontramos Felipe Toro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Rodrigo Méndez. Buenas noches, chicos. Dale, Alejandro Ayala, que es quien dio la recomendación para la lectura de esta semana. Por razones que escapan a nuestra propia voluntad, vamos a tener un capítulo un poco coral, con gente que entra y que sale durante el programa, así que lo invitamos a que tengan paciencia en ese aspecto. Ale, por favor, tú fuiste el que dio la recomendación de esta semana, de Palomar, que también conocido como la Sopa de Gran Pena, y cuéntanos un poquito sobre esta obra, sobre Love and Rockets y en general, ¿qué es lo que te llevó como a recomendarlo? Bueno, lo recomendé porque es un cómic que me gusta mucho, es uno de mis cómics favoritos. Yo podría decir que tengo un cómic favorito porque como que siempre eso va dependiendo como de muchas cosas, pero sí es uno de mis favoritos, definitivamente. Y me gustó desde que lo leí por primera vez. La primera vez que lo leí me sorprendió así profundamente, quedé como gran impactado, como fueron los primeros como cómics alternativos o como fuera de lo normal, de lo típico de acción, aventura, superhéroes, que es como lo que más o menos es como son los cómics como más famosos de Marvel. Este fue uno de los primeros cómics que leí fuera de eso y me impresionó profundamente como hasta dónde puede llegar el medio, hasta dónde puede transmitir, como y la adaptabilidad que puede ser, como que no, hasta ese momento no me imaginaba que podría ser narrada en historieta, y narrada en historieta siendo historieta, ¿cachai? Como con recursos de historieta, no solamente digamos así como viñeta a viñeta con algo que va pasando, que es muy respetable, una forma de hacer cómic también puede ser, pero aquí conocí como se me amplió cuando lo leí por primera vez, se me amplió un montón el medio, el arte, entonces lo recomendé porque eso, pues, está como en la raíz de las cosas que me gustan. Siempre va a tener un espacio como muy, muy especial en mi gusto comiqueros. Como tú dijiste, es complicado, hay que hacer yo creo que para partir hay que hacer como, sobre todo porque hay mucha gente que no sabe, y eso está bien, hay que como un poco partir como viendo el marco teórico donde se inserta esta obra. Pues esta obra, los hermanos Hernández eran en un principio eran tres hermanos de varios, son varios hermanos, pero eran tres los que les gustaba mucho dibujar, les gustaba harto la historieta, y ellos tuvieron la misión de hacer su propia revista de cómics, así como suena, así de loco, así también de libre y de poco también ambicioso, o sea, simplemente era publicar lo que ellos querían. Hicieron una revista de 50 páginas, a cual le llamaron Love and Rockets número 1, en donde dentro de esa había historia de los tres hermanos, ¿cachai? Eran como una especie de antología, una revista antológica, que en ese tiempo igual eran bien comunes. Y la cosa es que un poco la repartieron como en su círculo cercano, qué sé yo, y la mandaron también a los típicos como estos diarios, como reseñadores, para que le hicieran publicaciones, porque así un poco la idea igual era venderlas, así igual ellos pretendían ganar dinero, que igual era muy ilusa, como que ellos pensaban que le iban a publicar, pero al final no fue así, obviamente. Y nada, pues cae corto cae en la mano de un editor que les parece fantástico. En ese tiempo se estaba formando la escena en alternativa. En los años 80 en la industria estadounidense es bien importante porque todo lo que estaba fuera de la industria, lo que se llama comida underground, en el año 80 comienza a estar dentro de la industria. O sea, ya no hay fuera de la industria, como en esa época. Ahora todo está dentro de la industria y se crearon editoriales formales que publicaban este tipo de historietas. ¿Cachai? O sea, no sé, por Robert Crumb ya no estaba fuera,
ahora tenía una editorial y publicaba como, entre comillas, como formalmente. Y algunas de estas editoriales que es bien importante, que los toma y publica el número 1, nada, pues éxito, y así fueron publicando hasta el día de hoy. Pues Love and Rock es una revista que todavía se sigue publicando. Van en el volumen, si no me equivoco, 4. Sí, han tenido unos parones, pero sigue publicándose. En concreto, esta historia salió publicada por primera vez, comenzó a publicarse en el número 3 de Love and Rocket. Y la primera historia fue la que Sopa Gran Pena, que está dividida en 2 partes, y nada, pues le fue súper bien, y Beto después siguió como con estos personajes. También tiene otra historia, otras cosas así, pero siguió con estos personajes y con este mundo llamado Palomar. Al principio se llamaban de hecho historias de Gran Pena, o como ya cuando la segunda historia era como una historia al estilo Sopa de Gran Pena. Y ya con el tiempo un poco ya como para cuando un poco como pasa con el manga, después como que quisieron publicar solamente como lo que hacía Beto, y ahí había que ponerle un título y se decidió ponerle como Palomar, que era que era el pueblo donde sucedían estas cosas. A pesar de que en realidad como que hay muchas historias que igual suceden fuera de Palomar, pero se entendía la idea. Nosotros estamos leyendo las primeras historias. Yo les dije que leyeron las primeras historias que fueron publicadas. O sea, esto fue lo primero que se dio a la luz. Después, con el tiempo, Beto iba haciendo retrocontinuidad, iba viendo cosas entre medio, iba llenando como vacío de personajes. Ya, pero, o sea, hay varios personajes que quedan como muy al aire. El primero que leímos, o sea, el primer capítulo que tú nos mandaste, ese antes no, o sea, en Love and Rockets 1 y 2 no aparecía Palomar. Eran otras cosas. Eran otras cosas. Yo le pasé en orden cronológico lo primero que se publicó. Tenía miedo dónde pararlo, ¿cachai? Como hasta dónde, porque a mí me gustaba, entonces como que antes me engolosino y de repente le voy a pasar como 300 páginas, igual es como poco iluso leer esto en una semana, con las cosas que uno tiene que hacer, igual es como difícil, sobre todo si no te engancha, porque no es una lectura igual es una lectura como de nicho, ¿cachai? O sea, si no te engancha puede ser una tortura un poco leer tanto esto, porque tiene como estructura como de teleserie, ¿no? Yo de hecho la comparaba un poco como de teleserie, un culebrón romántico, una cosa así, ¿cachai? Donde hay trío amoroso y un poco las cosas suceden siempre en la familia, muy como en ese imaginario. Y eso, entonces, las primeras que les pasé ese, que aquí, bueno, más adelante voy a hablar sobre la edición, y lamentablemente la edición en castellano de esto no está editado en orden, y que el problema no es que no esté editado en orden, eso puede pasar. El problema es que tampoco trae ninguna hoja como que te dice ninguna información, o sea, literalmente las historias más un par de hojas en blanco y la tapa, o sea, una edición así como sin ningún valor agregado. Y yo creo que igual fue porque esta historia creo que es entretenido que tenga extra, ¿no? Que tenga como más contexto, ¿cachai? Que te expliquen esto era antes, esto era después. Entonces yo decidí como para que leyéramos en orden, porque también un poco como para sentir qué sintieron esas personas, ¿no? Como haciendo ese ejercicio un poco fantasioso de pensar como encontrarlo por primera vez. Eso no sé ya que había más, porque igual como que hablé un montón, pero ojalá haya servido también como para empezar a contextualizar. Sí, muchas gracias, Ale, porque de verdad, ahora que tú contextualizaste súper bien, así como el origen de esta historia, porque como no es sencillo, no es como, lean Love and Rockets número 1, no. No, pues lamentablemente no, es que aquí pasan estas cosas raras de la historieta. Es que Love and Rocket ganó hartos premios, ganaron los premios, en ese tiempo se entregaban los premios Kirby, después se dividieron en 2, los premios Eisner y los premios Harvey, y ganaron hartos premios, pero siempre ganaban premios como Love and Rocket, ¿cachai? Como que la revista ganaba premios, o ganaba como, entonces, siempre se hizo muy famosa la marca Love and Rocket, ¿cachai? Pero no es como decir, quiero leer Love and Rocket del 1 al 50, porque son muchas historias, ¿cachai? Y después cuando la republican como separando a los hermanos, porque como dije al principio eran 3 hermanos, básicamente los que hicieron muy famosos eran 2 nomás, que es Beto Hernández o Gilbert y Jaime Hernández, y normalmente se recopilan sus historias como novelas separadas y le ponen como Love and Rocket y un subtítulo, entonces como que y no tienen como numeración, pero igual no es como amigable, ¿cachai? No, puede ser un poco como de hecho cuando yo me metí
confundía y como que un poco me molestaba que los tomos en español, en castellano que yo tenía, no clarificaban estas cosas. ¿Cachai? Como que al final yo lo descubrí como por investigando nada más, porque me bajé los 50 números, como los busqué en digital, los 50 números originales de los Unrocked, para ir viendo cuál era lo que tenía en el tomo, ¿cachai? Entonces fui como, este está en el tomo 1, este está en el tomo 2. Ahí me di cuenta que no está en orden cronológico, porque había unas historias que están entre medio que salían después, ¿cachai? Que esto y eso no sale lamentablemente en la edición. Y yo creo que es igual aleja harto a los nuevos lectores, porque no es amigable finalmente. Qué raro, le falta amor editorial. O sea, lo que tú comentas me recuerda un poco a estos personajes así como tipo Mampato, qué sé yo, que claro, que se publicaban en revistas. Entonces tú en las revistas, claro, cada revista tenía como un par de páginas así, así como, bueno, aquí no es lo mismo, aquí son historias como, o parte de historias más grandes. Eran un par de páginas, pero que después eso se compilaba como en libros. Claro. Entonces, se ha editado acá. Claro, y de hecho, el ejemplo que te ponía de Mampato es súper bueno. Porque, por ejemplo, como hoy en día, como que los libros más famosos que se venden de Mampato son las ediciones de Sudamericana, fueron tomadas Holanda, y tienen una numeración, ¿no es cierto? Y esa numeración, en verdad, no es el orden original de publicación de Mampato. Y los tomos, lamentablemente, tampoco viene como eso explicado, como que tú pensás que, porque en numeración primero sale como Mampato y luego la Gole, los Kili Kili, en segundo es como Rena del siglo... Rena. Y el segundo, ¿no? Voy a aprovechar de hacer publicidad en el sitio. Así que si entran a cuartomundo.cl, una de las primeras páginas que aparece en la sección chileno, que hice un índice del orden cronológico, claro, según cómo salieron. Aquí se lo voy a mostrar a ustedes, pero con un paréntesis, ¿no? Porque no lo van a ver si alguien lo está escuchando esto. Pero claro, ¿no? El tomo 2, ¿no? El de Rena es la quinta. Es como la cuarta, quinta o sexta. Imagínate. O sea, considerando que el Rey Arturo son 2. Yeah. Y ahí le puso el número de tomo y ahí como el orden cronológico real. ¿Cachai? Aquí el 7 va a ser 18. ¿No? El 18 en verdad. Sí, pues, entonces... Igual es fome que... O sea, yo creo que no cuesta nada, por ejemplo, en Mampato poner una hojita como explicando esas cosas y todo. Pero bueno, no se hace. No sé por qué no se hace, la verdad. Si yo fuera editor lo haría. No entiendo. O sea, fue creo que una decisión de demo del orden también nuevo, pero cuando se lo propuso republicar. Como sí, la historia. Pero claro, yo conozco la historia de que, bueno, nos estamos alejando así para variar, pero creo que puede ser interesante. Yo tengo entendido que cuando se quiso republicar, bueno, para empezar no podían republicar la primera historia de Mampato porque no es como toda de Temo. Como que Temo quiso poner como donde se presentan los personajes, lo que igual, claro, ¿cachai? Como tiene mucho sentido. Y después quiso como ir publicando como los que él encontraba mejor, porque en un principio nunca se pensó, o sea, pensar publicar todo Mampato en novela gráfica era como un sueño, así como nos demoramos 100 años. Entonces, Temo quiso como asegurar las que él más quería, las que más le gustaba, ¿cachai? Entonces ese fue como el orden en que se fueron... Porque o sea, como era seguro que... Tuvieron cierto orden al principio por ese éxito, una cosa así. No, igual tuvo cierto orden al principio. Por ejemplo, después de Rena pasa el tiro a Rey Arturo, que era la primera que viaja con... Pero bueno, nos estamos desviando, nos sigamos con Pablo Mar. Sí, no, pero un poco... Chuta. No sé si se escucha ese ruido, perdón. Un poco pasa lo mismo con la Unrocked. O sea, es un despelote, lamentablemente, si alguien no te cuenta esto. Igual en internet hay hartos blogs y gente que habla y trata de ordenarlo. Obviamente estamos... Hay gente explicando de todo, pero no el próximo artículo. Pero bueno, ojalá si alguien no... De hecho, podría hacer un orden en... Uy, nunca se me ocurrió hacer un orden lectura en el sitio. Ay, lo dijiste con el Felipe al lado, sonaste. Vaya a tener que hacer el escrito ahora. Al final de la reunión tenés que tener el borrador hecho así. Orden de lectura Love and Rockets para Omar. Amarrando al tiro. Ya, yo creo que... Sí, no sería mala idea. Ya, con esto yo creo que ya podemos empezar como a dar comentarios individuales sobre las impresiones iniciales de Palomar.
Rodrigo Méndez, por favor, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre este Palomar, o Sopa de Gran Pena. Ya, que hagan porque como soy el primero que le tocó, no va a sonar repetido esto. Así que lo voy a decir, puta, yo soy una persona que más me gustó de las que leí en la enseñanza media. Yo soy alguien que lee harto normalmente, así como de novela. Entonces, de las que más disfruté fue Cien años de soledad. La novela del realismo mágico es algo como que siempre me ha gustado. Y esto, puta, me llegó directo a la vena, como de esa beta de realismo mágico centroamericano así. Es muy así, es muy de eso. Es muy de la vena de, no sé, como Agua para Chocolate o Cien años de soledad, que incluso hacen referencia a ellos durante uno de los cuentos. Entonces, no había forma de que esto no me gustara. Era como un tipo de literatura que se me hace como muy cómodo leer, que se me hace muy entretenido. El tema como esta historia humana, que en el fondo no son fantásticas, pero que hay elementos como que no te calzan con un mundo 100% realista. No, me gustó harto. Eso de que el orden igual, pues, como dice Lale, como de retrocontinuidad, eso sí lo encontré interesante versus, por ejemplo, claro, Cien años de soledad, que la historia se te cuenta en general, se te cuenta como en un orden de cómo van las familias teniendo su hijo y qué sé yo. En cambio aquí de repente tú tienes como una generación, después te salta otra generación, después tienes una historia que va como entre medio, después tienes una historia donde están más viejos, y encontré simpática la historia, la encontré entretenida, muchas tenían vueltas que no me esperaba. Bien contento con la lectura esta semana, no se me hizo para nada pesado. Bueno, considerando que hay un personaje que literalmente se llama Soledad Márquez, se nota dónde estaban las influencias como del autor. Felipe, por favor, tus impresiones iniciales sobre Palomar. Creo que la comparación con Cien años de soledad es muy justo. En verdad, este relato bien coral, con varios personajes, y lo que más me gusta es que se sentían súper reales, como gente, como relatos de gente que uno como va viendo algunos desde niño, adulto, va viendo de distintos momentos de su vida, las relaciones entre ellos, un pueblo chico que todos se conocen. Me vestí bastante. También, eso sí, me costó un poco, porque eso es lo que nos contaba Ale cuando íbamos conversando la semana, de ojalá tomárselo con tiempo. Yo creo que es una recomendación muy justa, me la leí en dos tirones. Y claro, igual necesita una cierta pausa, porque son historias muy bien distintas una de otra, ¿no? Pese a que se nos van repitiendo varios personajes, como que creo que Lu es la que más se repite. Y claro, todos tenían su tono muy distinto, pero muy entretenida, cada una por sí sola, pero a la vez entretenido y siguiendo las vías, porque hay cierta continuidad. Vemos consecuencias de otra historia, vemos cómo van creciendo las relaciones entre los personajes. Y no, bien contento. O sea, probablemente no hubiera llegado a algo por mi cuenta, así que algo así por mi cuenta, así que siempre me alegra tener esta instancia para leer algo diferente. Así que también contento por la recomendación. Y nada, o sea, este relato blanco y negro, muy expresivo, siempre encontré los dibujos, muy historieta, como decía Ale. Y no sé, igual quiero escuchar a todos antes de seguir hablando, ¿no? Pero no sé, tampoco pensaba en mi historia favorita, ni mis personajes favoritos, como que lo terminé hace muy poco. No he alcanzado a pensar todo, pero como impresión general, bien contento, ¿no? Bien contento de leer algo así, porque es verdad, como decía, es distinto a lo que uno suele leer, incluso cuando uno cree que está leyendo algo distinto, siento que es más distinto, porque, claro, muy estilo Cien años de soledad, como decía. Yo creo que se nos va a repetir varias veces ese comentario, porque yo creo que es muy justa la comparación. Muchas gracias, Felipe. Ancani, Juan Pablo Fernández, por favor, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre Palomar. Yo cometí el error de empezar a leerla como a las 2 de la mañana de un día sábado y me cometí baja. Ya sé que ahora la retomé el domingo y la terminé ahora el lunes y me entretuve harto con los personajes, sobre todo porque como decía Felipe, se sienten como bien
no quiero decir como realistas, sino como humanos dentro de sus dentro de las cosas que les pasan y sus reacciones, ¿cachai? Son personajes sumamente defectuosos, pero no porque no se sienten forzados de forma así como que, no sé, como villanos de película, ¿cachai? Hay personajes que son súper libidinosos, que son súper, ¿cómo se llama? Prejuiciosos, pero no se sienten así como que el cómic te está diciendo que este personaje tenéis que odiarlo porque es así, sencillamente te lo está mostrando y a medida que pasa la historia como que te vayas encariñando con ellos, veis que efectivamente puta, algunos tienen su razón de ser porque son así, entonces es una historia bien amena de leer en ese sentido, y creo que claro, tiene harto de 100 años de soledad. De hecho me hizo acordar, yo hace años que no leo ese libro, yo creo que lo leí en medio, de ahí no lo he vuelto a pescar más, y claro, me hizo acordar de esos como momentos bien brígidos que tenía la historia, que de repente tú no entendías por qué estos personajes, no sé, pues son puta, spoilers de 100 años de soledad, por qué estos personajes hablan de una peste del sueño y que no pueden dormir y todo eso, y era claro, es propio de ese realismo mágico que hablaba, ¿cómo se llama? Méndez, que es para darle otro sentido a la historia, pues. Y acá también está eso, pero yo creo que no tan marcado, pero igual lo tiene. Creo que la otra vez leímos igual el día de julio también del mismo autor, no el otro día, unos años atrás en una versión pretérita de este club de lectura, y también tenía esos elementos mucho más marcados que acá. Yo creo que igual los tiene. Hay unas babosas, por ejemplo, que como que trafican con esas babosas, las venden y todo, pero yo creo que en esa otra obra está más presente. Acá no lo vi tanto, sí creo que ahí tiene el tema del pueblo, que básicamente es donde todo gira, y lo que más me gustó es que también está bien definido de que fuera del pueblo también hay más cosas, que por lo general, o sea, no todas las historias, pero hay varias historias que tienden a encerrarse dentro de un lugar y no, ¿cómo se llama? No salen de ahí, pues no, acá te dicen, no, que acá hay otro pueblo más allá. Parecido a lo que pasa en Los Simpsons con Springfield, que Springfield es como un pueblo, una ciudad prototipo de Estados Unidos, pero también está Shelbyville, que está la gran capital que hablan ellos, que es otra ciudad más grande, ¿cachai? Entonces acá también estaba San Fideo, y te la mostraron. Y te la mostraban, ¿cachai? Y era una metrópoli mucho más grande, donde los personajes de pueblo se perdían, ¿cachai? Entonces, todos esos detallitos como que le van sumando hartas cosas a la historia, así que en rasgos generales me gustó harto. Muchas gracias, Ancani. Así como la vida misma, mientras tú hablabas, Oscar vino, apareció y se desconectó nuevamente. Así que voy a dar mi opinión para tratar de no ser redundante, porque ustedes como ya dijeron como los puntos más importantes. Por lo menos me sirvió harto para entender un poco qué era Logan Rockets y de dónde venía también su fama. Y siendo Palomar una de las historias como publicada en Logan Rockets, logro entender el porqué. Siendo un cómic independiente de los años 80, es conocido hasta ahora. Y Palomar es un buen ejemplo de eso. Como ustedes lo dijeron, tiene una influencia de realismo mágico como bien marcada. En general se me hizo un relato bastante fácil de seguir. No tanto al principio fue porque como que me pusieron de cabeza dentro de un pueblo en el que no conocía a nadie y por tanto no entendía sus problemas, no entendía sus dinámicas, no sabía quién se peleaba con quién, se me hacían todos iguales, pero a medida que uno va avanzando, uno se va familiarizando con todos estos elementos y empieza de cierta forma a ser también como parte de este pueblo y ver cómo se mueven estos personajes, qué los motiva, cómo van cambiando de una época a otra, cuando crecen, cómo no. En general es una súper buena lectura, y considerando que lo que leímos ahora es un extracto, no es una historia completa ni inclusiva de todo lo que el arco o la historia de Palomar, pero en general es suficiente como para hacerse una impresión de esta historia, de conocer
probablemente muchos personajes, los personajes más importantes, su dinámica y lo que hace, bueno, este cómic. Y en general, así como siento que aprovecha harto como sus recursos, siendo también que un cómic que es como, entre comillas, como de una onda mucho más suave. No es un cómic de acción, es un cómic de... Lo más parecido como en cuanto a género, fuera de con realismo mágico, lo voy a encontrar como un slice of life, pero aplicado a un pueblo completo. En general eso es una como forma bien distinta de enfocar una historia, porque al final lo que se cuenta acá no es algo que tiene como inicio, una parte media y un fin, sino que es una historia continua, como la vida misma, como es la vida de los pueblos mismos. Había gente que estaba desde antes y historias que ocurrieron antes y que van a ocurrir después. Y esto es lo que se logra transmitir en este Palomar, que siento que funciona súper bien en ese aspecto. Bueno, con esto yo creo que ya podemos empezar la discusión cruzada sobre Palomar. Así para que activen sus micrófonos y por favor y conversemos sobre este cómic de los años 80 y como una joyita del mundo independiente. ¿Qué me pasa con ese fantasma? Eso mismo, de que como que la historia te tira así en medio del pueblo y yo creo que por eso tú al principio que es como, oye, en verdad no me estoy perdiendo unos capítulos antes, porque te hablan así como que la mamá que no está, que la no sé cuánto, ¿cachai? Y como que te cuentan muchas cosas y te hablan de personajes, como un poco lo que pasaba cuando leímos, ¿cómo se llama lo que leímos de Moore? El Tom Strong era, ¿cierto? Sí. Eso, como que te metían en un mundo donde ya existía una mitología y te hablan como de ciertas cosas como si fuera como normal para uno, pero tú no tenías idea. Entonces, al principio a mí me chocó, pues yo quedé como, cresta, no voy a entender esto porque no cacho tal o cual personaje. En realidad no era necesario. Y al revés, pues como que te deja más metido, así como, oh, me gustaría cachar cuál es la historia que hay detrás de esto. Entonces, yo creo que en eso gana harto el libro, a nosotros estarlo leyendo como un libro completo, porque yo creo que, no sé, pues, esto como se publicó originalmente, que era como ni siquiera era cada mes, pues como salió en una revista, era como cada varios meses. Yo creo que tiene sido súper complicado de leerlo, así me llama la atención como la atracción que ganó, porque me imagino si ponte tú, lee la primera parte de la historia que vimos. Y después te tienen otra parte y ya se te olvidó completamente todo lo que hay leído, yo creo, porque son muchos personajes, muchas cosas nuevas. Es más por eso en general como la historia cerrada en general era como números continuos, o por lo menos eso nota en la recopilación. O sea, sí, a mí me dio la impresión de que la revista no se publicaba todos los meses, por eso me refiero, ¿cachai? Puede ser. Por ejemplo, la historia de debut, que es Sopa de Gran Pena, está dividida en dos partes. Claro. Sí, pero no eran números tan separados, no eran números continuos. Y yo creo que igual, de todas maneras, pese como a la gran mitología, yo creo que de todas maneras la mayoría de historias son suficientemente amigables como para que puedas leer esto como una sola historia, con estos personajes que tal vez podrías conocer más, pero no necesitas haber leído todo lo antes, ¿no? Tenías esta historia como autocontenida y lo entiendes bastante bien. Y claro, de repente cuando te los vuelves a encontrar, dices, oye, pero estos personajes los conozco, pero no me acuerdo tanto. Y eso tal vez nos enreda un poco, pero creo que en general la mayoría de la historia podías leerlas por sí solas sin saber nada más de Palomar y sus otros personajes, y yo creo que eso son suficientemente atractivas. Sí, no, yo que he metido, por ejemplo, como al final de la primera historia, que era como la historia de Manuel, se llama, ¿o no? Manuel, que era como Manuel, el Casanova del pueblo, que se metía con Pipo, que tenía 14, Manuel y Manuel, pero ¿cómo se llama? Él tenía 26, parece, ¿no? Como el... Él tenía 20 y tantos, sí, y la Pipo tenía 14. Sí, era un cochinote. Y me da risa porque el desenlace de esa historia es súper bueno. Como de que todos piensan así que fue el tipo que le tenía celos, que era el gato, que le había pegado, y como que todos sabían que le tenía sangre en el ojo porque estaba celoso. Entonces como que de repente todos, oh, miren, el gato le disparó. Y como que el loco está así como, sí, hoy vamos a ver quién le disparó. Y como, oye, pero bueno, ¿y tú qué hacías acá?
Entonces, ¿quién fue? Y de acá, así todo. Porque el amigo estaba celoso, no solo porque se había metido con Pivo, sino que estaba celoso porque lo había cagado él, porque se habían metido ellos dos. Entonces, fue una gran vuelta. Y después alguien como que hace el comentario, como que están así. Entonces dice así como, entonces Pivo estuvo con Soledad y Manuel, pero Manuel estuvo con Soledad y Pivo, y Soledad estuvo con Manuel y Pivo. Y como que están así, porque en el fondo todos se comieron con todo, los tres. Y sí, yo creo que ahí aplica, así como para efectos prácticos, como una descripción, así como en una frase sobre Palomar sería como Pueblo Chico, Infierno Grande, el cómic. sí, free for all, todos comiéndose con todo, Palomar. Volvió a leer. Estoy considerando igual. Se cambió. Pero interesante también, siguiendo esa misma lógica, es como parte, como el hecho principal con el que arranca sobre Gran Pena, porque la llegada que como que es foránea del pueblo y que de cierta forma, y en los capítulos posteriores, a marcar el ritmo de cierto cambio dentro de las mismas dinámicas del pueblo. En los principios se planteaba, pero el mero hecho de su llegada a muchas dinámicas. Es con la personaje más importante, por lo menos tanto alcanzado a leer, yo creo. La que tiene más influencia como historias propias o en el resto de los personajes. Es que ante eso, Sí. no te queda más. No hemos descrito sus características. Lo que pasa es que igual lo que te vende un poco los personajes que son como bien humanos, y eso implica también que son, puta, como decía Méndez, medios California, ¿cachai? Son medios... Y el cómic parte, si bien sale la montonera de personajes al principio, la gran mayoría son cabros jóvenes, son cabros adolescentes de 13, 14 años. Y cuando llega esta mujer que es Loa, que es una mujer bien voluptuosa, ¿cachai? Con, puta, lo primero que resalta en el dibujo son sus dos enormes senos. Estos locos quedan, ¿cómo se llama? Revolucionados. Y lo que es peor es que uno, por lo general, cuando es cabro, las cosas que a uno lo revolucionan quedan guardadas como en un ¿cómo se llama? En un baúl de la nostalgia, y y ese sentimiento más se refuerza si ese personaje nunca se va del pueblo. Entonces los que se quedan ahí siempre se están acordando de ella, que una de las cosas que también tienen que ella envejece muy bien, como su maldición, ¿cachai? Entonces los personajes que en algún momento se enamoraron de ella siguen enamorados de ella porque todavía sigue estando muy bien. Y la personalidad de ella también es muy magnética, que es muy de decir las cosas de frente, ¿cachai? No achicarse ante nadie. Es un personaje muy atractivo. Y por supuesto que los otros se vayan a quedar pero locos inmediatamente, que es muy chistoso. Además, juega mucho con la idea de que las mujeres son como diosas y los hombres son mortales. Entonces, en un pueblo pequeño, como usted dice, en Infierno Grande, también hay mitologías, ¿cachai? Como, yo no sé, en la dinámica de los pueblos aislados, ¿cachai? La dinámica de campo, yo por ejemplo tengo una familia que vive en un pueblo a las afueras de San Fernando, esta región. Y toda mi infancia pasamos los veranos allá, pero era pueblo, o sea, quedaba lejos San Fernando, ¿cachai? O sea, estábamos en la misma comuna, pero la ciudad quedaba muy lejos. Y comienzan a pasar esto, pues como se entrecruzan las historias, se arma una mitología, se arma una dinámica donde todo el mundo se conoce, pero en realidad nadie se conoce, ¿cachai? Como que está como tú sabes perfecto, porque viven tan poca gente que los conocía a todos, pero también
todos son tan aislados que Y conocen por cotilleo, sí. Claro, se conocen por cotilleo, en verdad nadie podría decir que es amigo de otro así, o incluso los que se dicen amigos en el mismo cómic, saben muy poco del otro. De hecho, cuando yo dejé una historia que a lo mejor no era nada que ver con Palomar, que es la historia donde van a buscar al amigo, ¿cachai? Que decía la dinámica como del grupo, ya los gallos grandes, pero uno se da cuenta que ese grupo de amigos, ¿qué tienen de amigos? ¿Cachai? Como que tiene una dinámica como muy, todo el mundo se conocía mucho del uno del otro. Pero que se pasa mucho en esas dinámicas, ¿cachai? De los pueblos, cuando uno está, por ejemplo, también en los colegios que son más chicos de repente, donde también yo fui a un colegio que era chico, o sea, se puede considerar pequeño, y también donde todo el mundo se conoce, y los pueblos se cruzan, ¿cachai? Y hay como que las dinámicas son como bien conocidas por todos, y hay mucho mito, como, oye, no, si en verdad se metió, no se metió, ¿cachai? Como que al final el mito también como que va presidiendo la historia, como que al final es muy importante como el cotilleo que los hechos que van sucediendo. Y es bonito porque, como dije antes, las mujeres son diosas porque también tiene esa dinámica que, por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, en los dioses griegos, para poner como un panteón famoso, los dioses griegos también todos se meten con todos, ¿cachai? Como que todos tienen hija de todos, se repiten esa dinámica humana, finalmente, ¿cachai? De que en las familias hay muchos secretos, las familias se cruzan entre todo el mundo ha tenido o romance o gueteo, ¿cachai? Hijos que nunca los reconocí, ¿cachai? Porque ni tú nunca supieron, nada más como que hablan como que aquí no hay ningún tipo tampoco como de control de natalidad, pues entonces se metían y la mujer queda embarazada al tiro, pues, ¿cachai? Entonces, como que se empieza a generar. Entonces uno dice, ¿por qué los dioses griegos son así? Bueno, es como un reflejo, ¿no? Esa dinámica de cómo el ser humano cuando vive en una comunidad un poco aislada, un poco pequeña, sucede eso nomás, ¿cachai? Como que y es muy divertido estos personajes, estos humanos que miran a estas diosas, donde la principal es Lua, que es una extranjera, que revoluciona el pueblo, como ustedes dicen, y que un poco toca a todos los niños, pues, a todos los niños hombres de esa... Literal, toca. Claro, porque literalmente los toca. Todos tienen un... ¿Cómo se puede llamar? Un encuentro, ¿no? Casual con ella. Y también molesta mucho a las mujeres del lugar, pues, porque es una tipa que desestabiliza matrimonio. Es muy divertida la relación que tiene Carmen, ¿no? Un poco como que un personaje ahí que como que un poco odia a Luba, porque entiende también que su marido igual la mira, porque es como su amor platónico. Entonces, nada, son dinámicas, creo que son muy humanas, creo que los humanos nos comportamos así nomás, ¿cachai? Como que mucho más conocemos de las personas de repente por el cagüín que por las mismas personas. Nos formamos la idea mucho, nos formamos el cotilleo muy importante para ir formándose la imagen de las otras personas. Y eso está aquí reflejado, ¿cachai? En este mundillo, y creo que resulta, yo creo que también por algo resulta tan humano. Yo creo que porque más allá si uno tiene una vida así o no, uno entiende que están esas cosas que pueden pasar, ¿cachai? Como que uno se ve reflejado en sus miserias o en sus virtudes, en las actitudes que los personajes van teniendo. No es que uno se identifique con un personaje en concreto, porque sino más bien se va identificando con varios personajes, porque las situaciones los van poniendo en situaciones que uno entiende que son como situaciones muy humanas, en las cuales uno tiene que enfrentar y tomar ciertas decisiones. Y yo creo por eso gana tanto Palomar, por eso es tan recordado, por eso se sigue leyendo tanto. Por eso también es como tan, como yo creo, imperecedera, como que no, como atemporal, como que esta cuestión envejece muy bien, ¿cachai? Como que yo una la leo ahora y sigue como muy vigorosa todavía, ¿cachai? Y tiene que ver con esas situaciones humanas, como los mitos griegos, ¿cachai? Que hasta el día de hoy no hacen mucho sentido. Cerca de los 40 años esta historia, ya. La primera. Claro, cerca de la... De cierta forma el formato cómic le ayuda bastante a hacerlo entendible. Generalmente una de las cosas, como una de las típicas críticas que se hace como de 100 años de soledad, es que puede ser un poco enredado por los saltos para adelante, para atrás, con personajes que se llaman igual, pero son distintas generaciones. Acá al ser un formato cómic y tener un elemento visual,
ayuda como a ponerse en las distintas épocas sin perderse. Especialmente como lo mencionaron en una historia, por ejemplo, cuando el grupo de amigos ya está, son los mismos personajes, pero ya están grandes, están en otra etapa de su vida, con otras cargas y con otras formas de actuar. Pero del puro punto de vista físico, uno ya puede decir, ya, estos están más viejos. Pasaron más o menos tantos años, pues. Tú calculas. Claro, se puede calcular súper rápido, así como hacer un estimado. No pasan tantas épocas distintas, ¿no? Están de niños y después están no tanto el tiempo que pasa de adultos. Y cuando de adultos recuerdan algunos espacios de niños, pero no es que sea un desorden. No, si no es desordenado, pero queda muy marcado desde cuando son como adolescentes chicos a cuando ya son tipos como grandes, con hijos y... Claro. Mira. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que... Mira, voy a decir la blasfemia más grande, pero yo creo que en Años de Soledad se enreda porque el papá tiene el mismo nombre del hijo y están los dos ahí presentes, ¿cachai? Entonces, puta, uno leyendo la cuestión, puta, obvio que te vaya a confundir porque creo que la única diferencia que hacen es que uno se llama, no sé, no me acuerdo el nombre de los personajes, Buen Día era el apellido. Aureliano Buendía. Ya, y al papá le dicen Aureliano Buendía, le dicen el nombre completo. Y la única forma de diferenciar al hijo es que le dicen Aureliano nomás. Entonces, como chucha, bueno, claro, yo cuando leí también tuve caleta de problemas con esa cuestión porque ¿cómo se llama? Tenéis que estar atentos. Claro, para saber quién dice qué cosa, qué acción. En cambio acá, como dices tú, con los personajes, no hay personajes que se llamen iguales, sabiamente. Y otro que como decía Felipe, si bien son historias en distintas épocas, son épocas bien marcadas porque hay unas donde son muy niños, hay unas donde son de 13, 14 años, adolescentes, hasta como los 18 años, cuando se van a carretear al pueblo. Y después está ya con las historias cuando ya son adultos, ya que tienen familia, ¿cachai? Entonces es fácil de identificarlos así, que no es lo mismo que pasa con la otra cuestión de el que escuche eso y le encante 100 años de soledad me va a querer apuñalar, pero yo lo siento así por lo menos, que es como mi recuerdo más vivo de ese libro, que es ese como enredo que se forma. Por ejemplo, en una de las últimas historias se habla específicamente, creo, cuando el Heráclito recuerda así como su juventud. Ahí creo que es como la única fecha exacta que se menciona casi en todos estos libros, que es que el tipo dice como hace como 14 años pasó esto. Entonces te dan a entender como de que entre las historias cuando Lua recién llegó al pueblo y las historias como cuando el otro ya está preso, pasaron como 14 años. Entonces, en el fondo, estos locos son como adultos, pero adultos así como de... Piensa que igual esta gente tenía hijos súper joven. Hay uno que le dice, tú todavía no tienes hijos, yo a los 20 años ya tenía como nietos, ¿cachai? Entonces, Lua, en su mayor, cuando está más vieja entre las historias que vimos, creo que tiene 34, ¿cachai? O sea, igual es como una mujer súper joven. Sí, es verdad eso, porque los personajes son bastante jóvenes. Puta, una tiene hijo a los 14 años, tiene un hijo. Sí. Que en verdad no era tan raro tampoco. O sea, en las clases bajas del sur de Chile, bueno, hablo del sur porque no conozco el norte, pero me imagino que igual pasaría un poco así. La gente mujeres tenían hijos jóvenes, pues sí, era igual, había su poco control, igual en los temas que hoy en día se hablan sobre los derechos de la mujer, o sea, olvídate, no existía nada, entonces también hay que como ir, a mí me gustaba mucho porque me recordaba, como dicen delante, como estos pueblos, ¿cachai? O sea, las historias que cuentan mi mamá, de cómo era Polonia, que el pueblo, así se llama el pueblo donde ella creció, donde yo pasaba mis vacaciones, tenía muchos de estos mitos, ¿cachai? Por ejemplo, tengo una tía que conoce a todo el mundo, pero por apodos, por sobrenombres, ¿cachai? O sea, es muy divertido cuando cuenta, no, fui a ver acá el Pate Palo y después vas a sacar el Caracaca y no sé qué, y te sabe el nombre, conoce a todo el mundo, pero por apodo, sin idea cómo se llaman.
pero así se conocían, pues, ¿cachai? Es muy divertido. Y claro, y se sabe la historia, ¿no? Que te separó con después aquí, después allá. A mí cuando ya en el colegio me tocó misionar, y fui a hartas partes también del sur de Chile, como a hacer misiones, a pueblos pequeños, y también, pues, o sea, cagüines, pues, uno entraba a la casa como a entregar la palabra de Dios, que es lo que uno iba a hacer, en teoría, y uno se enteraba de puros cagüines, pues, ¿cachai? Y pasa, no sé, pues son las dinámicas humanas, pues yo creo que eso es lo que a mí me gusta a mí del cómic, ¿cachai? Cómo se van repitiendo ciertas dinámicas, o cómo se van reflejando. Igual lo de Cien de Soledad tiene que ver igual con un tema del ciclo, ¿no? Cien de Soledad Sí. recorre mucho esta idea del ciclo, por eso se repiten los nombres, o sea, es parte de la magia, ¿no? Que los nombres se repitan. Claro, igual fue como que las nuevas generaciones tienen como un personaje que es como el equivalente a tanto, y que incluso se parece un poco así como físicamente de repente, que sí, así como que cumple ese rol. El que era el más desordenado, el que es más serio, así como que juega con ese tipo de personaje igual aquí en la historia. Claro, pues sí. Aunque más que pasar generaciones, porque al final solo vemos a los niños crecer nomás, pues finalmente. No es que pasemos de una generación a otra, en términos estrictos, porque cuando son niños tampoco conocemos a los padres, ¿cachai? O sea, conocemos a los niños, ¿cachai? Después conocemos un poco a los adolescentes y conocemos cuando ellos son adultos. Y entonces un poco yo creo que habla más como de la vida, ¿no? Como el camino de la vida, como las cosas nunca se solucionan, ¿cachai? Las cosas nunca pasan. Como que el retorno está en la cabeza, ¿no? En nuestra infancia retorna constantemente y no... Pucha, qué pena que no está Oscar, me encantaría que estuviera Oscar porque él le pega mucho más a estos temas psicólogos. Pero como las cosas siempre están la otra vez escribía el Oscar en Facebook como cuando hablamos del psicólogo siempre nos hablamos como niños, o sea, mejor dicho, como niños siempre nos presentamos ante las personas como hijos de alguien. Estamos definidos por quién somos hijos. Y un poco este cómic habla de eso, pues, ¿cachai? Como que crecen los cabros, pero finalmente lo que los define sigue siendo las dinámicas que tenían cuando eran chicos, ¿cachai? Como que ahí están los mitos que nos van dando forma a nuestro carácter y a nuestra realidad, pues al ser algunos fracasan, otros triunfan, otros terminan en la cárcel, otros terminan casados, feliz, ¿cachai? No sé, estoy como un poco hilario, pero me refiero como a esa idea, ¿cachai? Como que siempre vuelve a nosotros nuestra infancia, pues. A pesar de que ya somos como adultos, en el fondo nuestra condición humana de niño como que nos sigue llevando y eso siempre me gustó mucho del cómic, ¿cachai? O sea, más que de las generaciones, creo que me gusta más esa idea de como de retorno a la infancia, a este paraíso que es la infancia, donde vivimos con diosas, donde las mujeres son diosas. Un alcance como que creo que no lo mencionamos, que el pueblo, Palomar, está ubicado, es ficticio y está ubicado también como tentativamente como en una zona no descrita de Centroamérica. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los capítulos que más me llamó la atención es en el que aparece un gringo. Howard Miller, que básicamente es como tirar una piedra así como en la charca que es el pueblo. Y considerando por eso es importante el contexto, no es solamente como que llegue un forastero, sino el tema de cómo es la presencia de un gringo en el lugar y cómo eso se refleja también un poco desde un punto de perspectiva latino, porque al final el gringo sigue siendo un gringo, es un otro y que ni siquiera habla el mismo idioma y que tienen toda una cosa distinta, se ven distinto, hablan distinto, comparten distinto, y las motivaciones por las cuales llega al pueblo también. Sí, pues eso es lo guático. La parada es la que llega. Que es como la parada casi que colonialista, no sé, como más que eso es como la parada como de el Nat Geo, el como, ya sí, voy a sacar la foto así como la mayor miseria humana para ganarme premio, así como... Esa es como la motivación del loco. Yo creo que el personaje más odiable de todo.
de toda la Es para historia. que loco, porque llega así como, ay, pero ¿por qué se arreglaron? Porque, ¿cachai? Si usted tenía que verse miserable con todo su hijo, así como para la foto. Y es como, weón, dan las ganas de mandarlo a la chucha, y por suerte lo mandan a la chucha, pues lo mandan bien mandado a la cresta. Igual ponte tú, hay una de las partes como de realismo mágico más cuáticas de los libros donde el loco se mete como a estos templos que hay como alrededor del pueblo, que es como una estructura así como gigante, así de unos monos como raros. Una estatua. Y como que el weón como que empieza a recibir como audios del futuro así, cuando está dentro del... Con telepatía también, de los pensamientos de la gente. No, o sea, no es lo que está pasando en ese momento, si te fijas es lo que va a pasar después, po. Son los mismos diálogos Son puras frases que aparecen después. Mira, yo le puse poca atención, yo creí que era las frases. Yo también lo pensé en Tienes razón. un momento, pero no, pues, es lo que pasa en el futuro. Entonces es cuático porque luego como que se pierde en esta así tumba antigua así. Y como que empieza a escuchar diálogos que después tú ves más adelante, po. Y es bien simpático así. Y el weón como que queda así para la cabeza y como, ¿en verdad entre esto no? ¿Esto pasó? Como que... Y además igual es cuático porque si tú te fijas, por ejemplo, a los que ya están en el pueblo, como ellos están acostumbrados a que pasen weas raras en el pueblo, ¿cachai? La gente que está en el pueblo está acostumbrado a que aparezcan los fantasmas de weones que se murieron, ¿cachai? Como el weón los saludan así, ¿cachai? Y siguen así con su día como cualquier wea, porque ellos son de Palomar, po. Ellos ya saben cuáles son las dinámicas del pueblo. Pero este gringo que llega, que no agacha ni una, como que weón en verdad queda choqueado por las cosas que pasan, po. Entonces esa como diferencia, claro, entre el afuerino y el que ya vive en Palomar, igual me gustó, po. Totalmente de acuerdo. Que pasa mucho también en los pueblos, por los que, como no, si ahí penan, como que la gente vive así nomás, pues, ¿cachai? El azul. Color, así como que... Sí, como que como que no hay mayor drama, pues uno que santiaguino, uno queda como sobre todo cuando es niño, ¿cachai? Como que queda como asombrado, donde cómo pueden vivir así. Claro, es como que tú llegaras a un pueblo, no sé, pues en Chiloé, en el sur, y que te dijeran así como, oye, weón, ten cuidado porque, no sé, por el loco de esa casa, así, el loco es brujo, ¿cachai? Claro. Oye, pero ¿qué me estás hablando? Y la weá, y no, bueno, la gente allá que respeta el loco porque son cosas culturales, pues, ¿cachai? Son cosas que la gente cree, pues, y son cosas que la gente vive, pues, está inmerso en eso. Sí, pues. Totalmente cierto. Es parte Totalmente ¿cómo se llama? De lo que es la vida. O sea, yo creo que el tema de las dinámicas de pueblo, yo creo que igual se replican en la ciudad, pero en menor forma, porque la vida de la ciudad es como tan ajetreada que de repente tú veis, no sé, para tus vecinos, no la ves la misma cantidad de veces que lo ve la gente si lo vivieras en un pueblo. Pero yo creo que esas dinámicas igual se dan un poco en ese aspecto más. Lo que sí yo creo que funciona mejor acá, por ejemplo, es que sean latinoamericanos. Porque tú esta dinámica de pueblo tú la llevas, no sé, por Alemania y no se da. Sí, por eso ¿cómo se llama? En estos países hay crímenes tan cuáticos de no sé, pues de hueones que han encerrado han secuestrado gente y la tienen secuestrada como por 10 años porque allá nadie se mete con nadie, pues. Nadie está ahí con meterse en la vida de las otras personas ni andar cuchicheando y todo eso, porque eso es su idiosincrasia, ¿cachai? Pero acá... La apología de la vieja chepa, es el comentario de... Claro, en cambio, ¿cómo se llama? Acá en Latinoamérica, puta, somos copuchitas, ¿para qué estamos con cosas? Son, Por ahí salieron en Latinoamérica, son gringas. ¿Cómo? Por algo las telenovelas son latinoamericanas. Claro. En general, el formato, ¿cachai? Si tienen un nombre, soap, no me acuerdo cómo es el nombre. Soap opera. Claro, soap opera. Entonces, claro, y el cómo se llama y los divertidos cómo se van esos como entre comillas defectos se van incorporando a la cómo se llama la puta hasta la mitología, porque estamos hablando de que por ejemplo en Latinoamérica es común que la pobreza está asociada a ser padre a temprana edad. Y y acá en Chile hay hasta un mito que es relacionado con eso, que es el trauco, que lo bueno justifican que la cabra está embarazada, fue el trauco. No fue nadie más, fue el trauco, ¿no? Que
se le metió en la, ¿cómo se llama? En la pieza en la noche y por eso ahora la cabra va a tener un cabro. Entonces, ¿cómo se La llama? Lua se pegó unos buenos encontrones con el tronco, como 5 encontrones con distintos. Claro, está. Entonces, igual es como bien. Yo creo que eso es como lo más bacán del libro que tiene, que es como bien latinoamericano. Pues. Y que a mi forma de ver no hubiera funcionado si, por ejemplo, lo hubiera dicho, esto lo voy a hacer en Estados Unidos. Porque ahí capaz que hubieran sido otras cosas, ¿cachai? De partida tienes que meter armas por todos lados. Todos deberían estar armados. Y, eso acá, y acá por lo menos en Latinoamérica no somos tanto de eso, ¿cachai? Quizás, puta, no sé, en ciertos países, pero no es algo como en Estados Unidos. Como el video de Harry Potter que reemplazaban las varitas por pistola. Claro, una cosa así. De hecho, a mí siempre me ha dado, entre comillas, siempre me ha dado miedo eso de Harry Potter porque sacando el tema de que le editaron armas, las varitas son pistolas, pues, son armas porque les enseñan a ocuparle, podéis borrarle la meta a los buenos, disparar y todo eso. Y es como bien cuático que hago mi relación con Columbine, con estos cabros que se fueron cometieron esta masacre en el colegio. Y puta, yo digo, ¿y cómo estos buenos no se dan cuenta de esa weá? Y ahí Harry Potter te mete nomás en el tema del colegio con armas. Ahí es bueno la comparación con Harry Potter, ¿sabéis por qué? Porque ahí dais cuenta el tiro cómo funciona la idiosincrasia, porque a ver, la magia ocurre en todas las sociedades, pero en la sociedad inglesa, europea ordenada, si vas a ser mago, tienes que ir a una escuela, sí, ¿cachai? Y tienes que graduarte, y tienes que tener ramo, y tener un profe, y un director. Y tu título de mago, así como... Y tiene un título de mago, porque así la sociedad inglesa, ¿cachai? Desordenada. La magia en Latinoamérica ocurre de una forma totalmente distinta. Para empezar, porque la escuela no es importante, nunca fue importante en la escuela, en la sociedad chilena, hasta, yo diría, hasta hace poco, digamos en los 200 años, debe ser unos 40 años atrás, que realmente aquí le puso como atención a que ir a la escuela para todos, ¿cachai? No para algunos, para todos era importante. La magia... La mayoría o sea, de Palomar, los locos no saben leer, y no, pues en varias partes funcionan. Mi abuela materna no sabía leer, entonces para mí la Chelo pone como ley que todos vayan al colegio, porque no puede haber ningún menor a 18 que no esté en clase. Para que no se y lo revoluciona, pues dice, ¿qué es? Claro, entonces la magia de Latinoamérica tiene otro tenor, ¿cachai? Tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con andar tirando varita mágica para olvidar la memoria. La magia de Latinoamérica tiene que ver con lo brujo, con lo oculto, y tiene que ver con maldecir a alguien, tiene que ver con enamorar a otra persona, ¿cachai? Tiene que ver con cosas que son muy distintas, y las dinámicas son distintas. Y está bueno porque así como los latinos podemos disfrutar perfectamente la historia de Harry Potter, y en eso no hay ningún problema, también está bueno que nos demos cuenta que se disfruta en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, donde este cómic es bien famoso, también se disfruta esta metodología latina. Que de repente miramos bien en menos lo que pasa en Latinoamérica como cultura, claro, porque nadie es profeta en su tierra, pero somos de una forma un poco, existen ciertas códigos, existen ciertas estructuras que se mantienen, que son súper entretenidas y que son súper entretenidas y maravillosas ponerla en una historieta, en una novela gráfica, ¿cachai? Yo creo que por eso tanta la compasión con García Márquez es como tan directa, ¿no? Como que al tiro se te ocurre, porque ahí pasa un poco lo mismo, ¿cachai? Como no tener vergüenza de cuáles son las dinámicas de ciertos pueblos en Sudamérica, donde en verdad todo el mundo le pone el nombre del papá y del abuelo, y eso pasa, ¿cachai? Por ejemplo, todos los hermanos de mi abuelo eran del Carmen, pues tienen todo el mismo nombre, algo del Carmen, ¿cachai? Con el mismo, o sea, solo se distinguía por el primer nombre, el segundo nombre y los dos apellidos eran iguales, y eso eran 9 hermanos. Entonces, ¿cachai? Como que no sucede, yo creo que por eso también a mí me gusta tanto esta obra, porque no es fácil, no es común, ¿cachai? Que ver en una obra de tanta calidad como reflejado
esta idiosincrasia, ¿cachai? Como que siento que he leído más cómics de idiosincrasia japonesa o europea que la misma latina, como a este nivel como narrativo. Sí, Perdón, Ale, tú que has leído más, ¿esto tiene un final, tiene un cierre o simplemente una aventura y se acaba? El Palomar. Palomar va transcurriendo como en las fechas como reales, o sea, cuando si el cómic después se deja de publicar como un buen tiempo, después cuando vuelve Beto, tienen los personajes tienen como esa edad. Si hay cierta retrocontinuidad de repente, de hecho hay unos libros bien buenos que se llaman, por ejemplo, Las nuevas historias del viejo Palomar, donde cuenta historias cuando eran niños que son súper divertidas. Pero claro, se acaba como el ciclo. Yo creo que más que fines de historia es como fines de ciclo. Por ejemplo, después ya las historias salen de Palomar, siguen a Luba, ¿cachai? Siguen a Luba, nos cuentan qué hizo Luba antes de llegar al pueblo, de dónde viene, por qué tiene tantos hijos, nos cuentan por qué la prima tiene la espalda hecha triza, y después ya Luba conoce como otra familia, se va de Palomar, y seguimos a Luba, ¿cachai? Entonces, claro, no es que ciertamente no es lo mismo, es otro ciclo, ¿cachai? Y después volvemos como con los hijos de Pipo, ¿cachai? Que también tiene como una herencia, entonces un poco funciona así, ¿cachai? Como por ciclo más que por final. Y yo creo que Beto, mientras esté vivo, va a seguir sacando cosas de Palomar, aunque igual Beto va a sacar otras cosas como paralelos, como el día de julio, que lo leímos hace poco. Chicos, yo me tengo que ir más tempranito hoy día, así que tengo unas últimas palabras que puede ser al respecto. Por ejemplo, de que, como lo mencionamos antes, Soledad Márquez es hombre y Pipo es mujer. En general es un cómic como que juega bastante laxo y con sus nombres, con sus convenciones, y como lo dijeron antes, al final como con la propia mitología que arma, pero con la mitología que se arma, que muchas veces se olvida, es que los dioses son falibles, los dioses tienen defectos, tienen apetitos, tienen vicios, de los que son a veces conscientes y de los que a veces no. Y eso en parte es lo que se refleja en estos mismos personajes, los cuales no son dioses, son personas, pero como ustedes dijeron, en esa dinámica de pueblo, lo que de repente se empiezan a ver no son personas, son historias. Lo que se conoce son las historias de las personas. Y al final eso es lo que termina formando. Por ejemplo, en la misma historia que mencionan ustedes, cuando estos hombres ya estaban grandes y uno de los amigos se pierde en el desierto, y son tan distintos entre sí, lo que se conocen no se conocen como ellos, sino se conocen las historias que tenían cuando chicos, y aún así tienen historias que no se conocen entre sí, como la historia que se guarda Heraclio de cómo fue su primera interacción con Luba, y que no la cuenta y se la guarda. O la historia del Puma, que igual se la oculta a la señora porque como cacha que es muy aprensiva. Bueno, le cuenta que cuando fueron a buscar al amigo al Jesús a las montañas, él se lo comió un puma. Una pantera. Y luego después dicen así como, no, que se cayó una zarza así, y después luego en la otra historia está con pesadillas así como de que la pantera. Claro, entonces esos son como los detallitos. Por lo menos eso me gustó harto, así como que en general se siembra harto detalle y que se deja suelto y que da lo mismo que se deje suelto. Puede que lo agarren después, puede que no, pero o sea, al final como alimenta un poco más en esta narrativa, lo cual es poco habitual en un cómic. Uno generalmente como que tiene no sé, por lo menos me pasa a mí, la manía de que molestan los cabos sueltos. Pero en este caso como que da lo mismo, porque no tenéis como una historia así como segregada, así como del punto A al punto B y luego al C, sino que tú estás viendo otra cosa, no lo estás leyendo como una historia, estás leyendo como esta colección de distintas historias de los personajes que forman la historia colectiva de un pueblo, y como tal obviamente no va a tener, nunca va a estar a cuadradita, nunca va a estar ordenada, siempre va a tener como puntos sueltos, lo cual me imagino que también es una ventaja para los creativos, en este caso Beto Hernández, que si quiere contar una historia en específica y está aburrido, ya voy a agarrar esta cuestión que dio suelta y me voy a largar por ese lado a contar una historia retroactiva que no había contado.
Entonces al final igual eso es como, bueno, como para armar una narrativa mucho más grande y a largo plazo. Eso chicos, los dejo por ahora, después cuando pueda, ahí voy a escuchar el resto del programa. Que estén muy bien. Buenas noches, Fantasma. ¿Saben qué? Me acordó una vez que, ¿cómo se llama? Fui en la FIC en Santiago, creo que fue, una cosa así. Había un festival y la cosa es que le pagué una luca a un loco para que me hiciera una comisión de un something, así me hicieron un dibujito. Y el loco mientras trabajaba, yo vi que el weón dejaba en varios momentos, dejaba como varias partes en blanco, así como de trabajo. El loco había terminado el dibujo, ya estaba haciendo ya estaba coloreándolo, pero había muchas partes que estaban en blanco. Cuando ya estaba terminando así, como que le iba ocupando. Me decía, no, pues que tú cuando estás haciendo como un trabajo así que estás pintando, ponte tú con estos plumones que son como tipo acuarela, tú tienes que dejar espacio, tienes que dejar blancos para después tratarlos, ¿cachai? Entonces es como eso a nivel narrativo, así es como que el loco deja zonas en blanco en su historia para después en otros momentos poder llegar y contarte cosas en esos espacios en blancos que dejó. Como quizá en ese momento el loco como que tenía una idea, pero no tenía una idea tan desarrollada y dijo, bueno, filo, aquí dejo como la semillita para después hacer algo con esto. Entonces, eso yo lo encontré muy bueno narrativamente hablando, como eso de que de repente esta historia o estas cosas que pasaron, como dices tú, como retrocontinuidad, es como un retcon, se podría decir, o no sé, de cierto tipo, lo encontré bien interesante. En el fondo, como rellenar espacios de la trama que tú no pensabas que iban a ser un detalle importante, qué sé yo, pero que hay historias interesantes que contar en ese lugar. Sí, sí, totalmente. Y un poco creo que tu comentario más el de Fantasma, creo que me gustan porque me hace empezar un poco esta idea, ¿no es cierto? Como de compendium de mitos, ¿cachai? Donde en verdad no importa mucho, entre comillas, el orden, pero cada vez que tú lees más mitos, sientes que conoces un poco más a la persona, ¿cachai? Como que, primero que todo está como la idea primero de contar una historia. Entonces, si no tengo historia para este detalle, mejor no la cuento todavía, ¿cachai? Hasta que tenga la historia, ¿cachai? Como que primero la historia, después como el canon. Y segundo está como esta idea de que los personajes los conocemos por acumulación, ¿cachai? Y como que da lo mismo, por ejemplo, volviendo a la paralelo con los mitos griegos, da lo mismo si, no sé, pues Hércules hizo las 12 pruebas primero que, qué sé yo, Peleo, no estoy inventando, que Peleo nave segundo, ¿cachai? Como que no es lo relevante, como que puede haber una continuidad de lo mismo, pero tú sientes que mientras más mitos sabes de Hércules, sientes que los conoces un poco más, ¿cachai? Por acumulación. Pero entonces se juega como estas dos ideas, ¿cachai? Como que conocemos personajes por pequeñas historias, como compendium, y además se espera a que las historias tengan historias, ¿cachai? Para ser contadas. Mientras tanto no vale la pena, ¿cachai? Como que no vale la pena el detalle si no tiene historia. Y está bueno un poco porque es como como creo yo se debería narrar, ¿cachai? Como esperemos tener la historia para ser narrada, ¿cachai? Antes de empezar a contar hechos así, porque eso es la diferencia un poco entre la historia, digamos, académica y las historias, ¿cachai? ¿Hacemos ronda de cierre? Ya que fue Fantasma. Sí, ¿cómo se llama? O si quieren sacar otro, o si quieren sacar más temas, seguimos. Yo tengo una duda, porque yo he leído cosas del otro hermano, del Jaime Hernández. Uh-huh. ¿Ya? Y no sé si soy yo, porque igual las leí hace tiempo. Hay personajes que no se repiten entre hermanos, ¿no es cierto? ¿O sí? Que me recuerda haber visto ese compadre, a Ruiz, ¿cómo se llama? Que es como el pololo más oficial de Loba. Me recuerdo haberlo visto, parece en Locas. O sea, aparecen como modos de cameos, ¿cachai? O con intervenciones muy pequeñitas, como un poco jugando a que lo de Jaime también pasa como en el mismo universo.
pero nunca son personajes tan importantes. ¿Cachai? Sí, porque me parece haberlo visto en esa de las luchadoras. Que puta, me disculpan que no me acuerdo el nombre ya del Hop y no me acuerdo cómo se llama la otra niña. Sophie, no, Hop, no me acuerdo. Es Hoppy oh, chuta. Se me olvidó a mí, me encanta, se me olvidó. Esperanza y... Ahí se me fue. Pero me parece haberlo visto ahí. Y ese haciendo como los paralelos, porque ese también tiene sus elementos fantásticos, pero no son como mágicos, pues son científicos, no sé cómo es la ciencia ficción. Porque son... Claro, las historias de Jaimes pasan del amor también a la ciencia ficción pero la ciencia ficción como más no tan con más ficción que ciencia, ¿cachai? Como que prima la locura un poco, ¿no? Un poco como haciendo una comparación burda, pero bien famosa, un poco como Inspector Gadget, ¿cachai? Como que no es tan importante cómo le cabe a Inspector Gadget como todos los gadgets, sino lo importante es que sea un robot, ¿cachai? Entonces, claro, en Locas hay robots, hay como extraterrestres, pero hay naves espaciales, pero siempre en un formato bien lúdico, más juguetón. Más cómico, es más chistoso igual Jaime. Sí. Y el otro hermano se perdió en Mario, creo que se llama el tercero, ¿no? Claro, Mario fue menos famoso, también porque él después se llegó a otras cosas igual. Igual sus historias no son tan famosas, igual no son tan buenas tampoco. Pero también él trabajaba menos, igual él dice como que cuando él empezó nunca pensó en ser famoso, ¿cachai? Como que la idea al principio, cuando se juntaron los tres hermanos a hacer como la hora, nunca pensó que iban a ser tan famosos, como que más bien era como una aventura loca, ¿cachai? Nunca pensé que iba a agarrar tanto vuelo. No se proyectaron en el tiempo. No, pues Mario no, de hecho Mario después sigue otras cosas y todo. Igual tiene algunos trabajos para algunas editoriales, pero menores, él es mucho menos famoso. De hecho, sus historias encontrar las historias de Mario sí que es difícil, porque eso ni se publican, o sea, se publican poco en inglés, en español muy poco. Aparte que los tomos de la cúpula son re caros. Sí, pues, además los tomos de la cúpula tiende a ser una editorial cara y de repente nos ofrece en algunos libros lo que creo yo debería ofrecer, después de todo, mirando de un punto de vista netamente como productivo. Igual son cómics en blanco y negro, porque uno pensaría que deberían ser más baratos, porque son eso, no ocupan color. Y aún así los precios son bastante elevados. También creo que es una barrera de entrada importante para hacerse estos cómics, porque creo que son injustamente elevados, ¿cachai? O sea, que no hemos hablado mucho en este rato, como el nivel artístico de esto, antes de cerrar. Nadie lo menciona un poco, creo yo. A nivel de dibujo. Sí. ¿Qué le pareció a usted? A mí Beto me gusta mucho cómo dibuja. Creo que la chunta todo. Es muy raro, incluso en sus viñetas no tan buenas, ¿cachai? Es muy raro no ver que las personas son capaces de hablar con el cuerpo. O sea, en todo lo que tiene que como con manejo del cuerpo, a mí me parece que con sencillez hace mucho. Y un poco también delata un poco como que le gustan las caricaturas, ¿cachai? Como con poco hace mucho. Y con el tiempo Beto se fue haciendo muy bueno haciendo fondos. O sea, a mí los paisajes de Palomar, a pesar de que son muy simples, son tintas negras, manchones, son achurados y puntitos, con el tiempo se va haciendo muy bueno haciendo fondos, ¿cachai? Y paisajes, ¿cachai? Y a mí me gusta mucho cómo va resolviendo los conflictos que ese mismo se va poniendo como en las tramas. Dibujar, qué sé yo, desde montaña, casa, cuando va a la ciudad, dibuja ciudad de auto. Me gusta mucho cómo lo resuelve, creo que tiene una gran habilidad, una gran síntesis también de dibujo. Y nada, yo le tengo mucha estima, creo que es un gran dibujante en Beto. Jaime es mejor, sí, yo creo, pero Beto es un gran dibujante y alcanza en algún momento un grado de
simplicidad, no simplicidad, ¿cómo se llama? De cuando alguien hace de ahorrando recursos, dice Eficiencia. mucho, ¿cachai? De eficiencia, ¿sí? de narrativa, así como muy impresionante. A mí en general me gustó igual a nivel gráfico, como que para ser en blanco y negro, como que él logra en general en sus paneles un buen balance de blanco y negro, ¿cachai? Que yo creo que es importante en un trabajo de este estilo. Por ejemplo, yo que igual de repente leo harto manga, por ejemplo, siempre me complicó mucho leer Naruto, ¿cachai? Nunca fue algo que me gustó, porque siempre sentía que era como muy saturado los negros y como que muchas veces te perdías en lo que estabais viendo, así como que no entendíais bien las imágenes. Entonces, eso no me pasa para nada acá. Como que en todo momento yo tengo bien definido cuáles son los personajes que están en escena, qué expresión tienen, porque los personajes son todos muy expresivos, como tipo, a veces medios caricaturescos, pero igual son todos muy expresivos, como dices tú, como físicamente. La actitud, en las miradas, todos como expresan mucho. Sí, bien, siento que en general, por lo menos lo que nos mandaste hasta ahora, en general los fondos son como poco trabajados, como que no hay mucho como producción de eso, pero en el fondo porque lo principal son las historias de estos personajes. Entonces, como que el otro no es tan importante, mayoritariamente. Aunque sí, tú claramente, por ejemplo, cuando van ¿cómo se llama? Al pueblo al lado, a la ciudad grande, Fideo, ¿cómo era? ¿San Fideo? San Fideo. San Fideo. Cuando van a San Fideo, tú notas que es como tipo metrópoli al lado de Palomar. Pues Palomar se siente como un pueblito, ¿cachai? Así de 50 personas al lado de San Fideo, que se ve como, si no una gran ciudad, por lo menos una cuestión con vida nocturna. Entonces, en ese sentido, ahí sí como que es lo suficientemente el trabajo de los fondos como para marcarte qué esperas tú de las casas. Por ejemplo, aquí todas las casas se ven súper cuadradas y rectángulos, pero yo que estuve en México digo, puta, ¿sabes que en donde tú vayas a campo las casas son así, ¿no? Son unos rectángulos, ¿cachai? Así que no tienen, allá no está el concepto que hay acá como de media agua, o de agua, de que las casas son como un triángulo arriba y como con tejita y cosas así, no, pues allá las casas son unos bloques así cuadrados. Es que no llueve, pues. Y tú usas el techo para construir también. Entonces, en ese sentido, siento como que sí representa bien como el lugar que trata de situarte. Sí, pues. De hecho hay un tema que me gusta mucho, que en el Palomar se siente el calor, no sé si, no sé cómo decirlo, pero tú sientes que los personajes que están en Palomar tienen calor, ¿cachai? Como que están como sudorosos, como que hace calor, como que hay polvo, ¿cachai? Como que yo estaba en La Serena, ¿cachai? Lo más norte que he estado, no conozco más el norte, pero por ejemplo los valles interiores del norte, hay como un tema con la arena, ¿cachai? Como con el calor, que es muy de esa zona, ¿cachai? Como que y creo, bueno, un caño nos puede decir más, pues, como el calor en el norte. Es horrible. Y creo que en Palomar se siente el calor, ¿cachai? Como que sentí que los personajes tienen calor, no sé si me explico. ¿Sabes qué? Viéndolo así, yo creo que no es tanto que se vean sudados, es la ropa que usan. Todos están con manga corta, ¿cómo se llama? Con shorts, ¿cachai? Todos absolutamente vestidos cortos. De hecho hay una talla que dice que las niñas de ahora tienen que usar vestidos de no sé cuántos centímetros para abajo. Porque claro, donde hace calor están todos con muy poca ropa. Y eso se presta para lo que pasa, ¿cómo se llama? Para lo que sucede en el cómic. No están tan horny. Claro. Claro. O sea, no hay noches frías, pues imagínate. De hecho, ¿cómo se llama? El trabajo de Loba es de bañadora, y no es que te está limpiando, es para darte un refresco. ¿Cachai? Es porque es el nivel de calor, el calor es horrible, es una weá que no te podí escapar porque no es como no sé, por el frío, que el frío te abrigáis bien y se desaparece, no, el calor siempre está. Claro. Y el máximo de ropa que te podéis sacar antes de salir a la calle. Claro. Y acá, por ejemplo, al principio los niños están, ¿cachai? Como sentados, ¿cachai? Con
como viendo pasar yo le digo a los niños, igual eran jóvenes ya en esa época, están viendo pasar el día y los locos están de, ¿cómo se llama? De short, ¿cachai? De camiseta, bien, acá es lo mismo, porque acá la gente no... Y eso que estoy hablando de aquí, que está al lado del mar, ¿cachai? Hay pueblos como, no sé, Pozo Almonte, donde no hay mar, donde no corre el viento, que es todo el día verano. Y está la chusca, que es ese polvillo de la arena del desierto. Claro, eso. Así es como, ¿cómo se llama? La chusca, que le dicen. Chusca. Claro, le dicen, que es un polvillo que es mucho más fino que el polvo normal, que se te pega en las casas. Tú pintáis tu casa, no sé, de un color vibrante y al mes está mate. Porque está ese polvo de mierda que no podéis sacártelo y se incrusta la cuestión. Es súper particular. Y el tema de las casas, igual acá es lo mismo. Todas las casas son cuadradas porque no llueve. No como sea. Ahora están, con el cambio climático, ahora por ejemplo, el verano de repente baja más ¿cómo se llama? Acá aquí baja lo que se llama el invierno multiplánico. Alcanza a bajar acá y caen como unas gotas, ¿cachai? Que acá unas gotas, por muy pequeñas que sean, te causan estrago porque ninguna casa está preparada con techo de agua para ¿cómo se llama? Que filtre ¿cómo se llama? Las gotas y olvídate de poner canaletas ni nada de eso, ¿cachai? Luego de acá se llueve de algún momento, de la forma en que llueve Santiago, nos vamos al infierno porque no hay cómo, no hay cómo. En Santiago no llueve nada, en Santiago no llueve nada tampoco. Pero que en Santiago siempre hubo una época en que todos los inviernos llovía y se tapaban ¿cómo se llama? Los canales de agua, siempre acá nosotros bromeamos en el norte porque ya llovía en Santiago, te van a tapar las mismas weas. Y efectivamente se tapaban las mismas cosas hasta que llegó un momento en que, claro, no llovió más, pues. Ahora no se tapan las weas. Último aporte del dibujo que estaba hablando recién. Lo destaqué al principio cuando partí que la expresividad de los personajes, ¿no? Creo que transmite súper bien las emociones de todos los personajes, siempre de, qué sé yo, de alegría, de pena, de miedo, de deseo, no sé. Creo que lo logra súper bien y para mí eso es como parte de lo principal para evaluar en una historieta un poco lo que quieres transmitir y creo que al menos eso está súper bien logrado como una aporte ahí. Yo creo que en esta selección que hizo Lore se nota harto como el compadre evoluciona, porque al principio igual es como medio caótico. Te cuesta como que seguir un poco los personajes, porque hay hartos diálogos metidos entre medio y aparte los veis, y de a poquito como que ya se te quedan grabados y creo que hay como un lapsus como de 3, 4 años, porque la primera historia es del 82, ¿no? La que mandaste, no, son como 3 años, 3 años más o menos y medio, yo creo. De ahí, y se nota lo que leímos. Claro, y después ya en la última historia ya está todo más definido, ya no hay tanto diálogo por viñetas, sino ya y se nota harto el trabajo de fondos también, se nota más, se ve evolución rápida, por así decirlo. Sí, es verdad. Por eso también creo que es valioso que las cómics como de este tipo tengan igual la fecha en la edición, porque también te sirve para entender que el autor igual ha pasado tiempo, porque o sea, son años de trabajo lo que están en estas páginas. Sí. Que de repente igual como el lector se te pierde esa noción. Claro, uno pesca el libro y lee de un paraguaso y después no tiene idea de la fecha y nada, y no le toma el peso a la evolución del autor, ¿no? Sí. Que eso yo creo que igual es súper importante. Por ejemplo, la historia de la cárcel, los fondos están súper bien trabajados, pues así como que tú en verdad te sentís como en un lugar como oprimido, así como sucio, una cuestión así bien para la cagada. Como que, si bien así Palomar es un pueblo pobre, qué sé yo, cuando tú llegas a la cárcel notáis así como que de real miseria hay acá, pues. Entonces, sí, está como lo peor de lo peor. Porque no es ni siquiera la cárcel normal, pues como la ultra cárcel, porque dan a entender de que el loco, después de que casi mató a su hija, así poco menos que lo denunciaron por violencia intrafamiliar,
Que al parecer el weón probablemente no voy a caer muchos años preso por eso, si en Centroamérica, violencia intrafamiliar, esa weá. ¿Cuánto te iban a condenar, weón? ¿Un año? No, Pero te dan, ¿cómo se llama? Orden de alejamiento, ¿no? No hay Pero luego cuando lo están yendo detenido, el loco le quita una luma a un pago y le saca la cresta, pues le están pegando otro preso. Y después muestran que lo llevan como Alcatraz, ¿cachai? Sí, pero es como una estatua latina, que es una isla sin cárcel. Es la isla es la cárcel. Sí. Es bueno el chiste, man. Entonces, es para la cagada esa weá, pues, y después los locos tú lo veis como haciendo trajes portadas, así. Me gustó, igual es cuática, sí. Es buena esa historia, es bien cuático. Sí. Pero eso, gráficamente me gustó como ese cambio de entorno, así como en la cárcel, así como en términos gráficos hay varias cosas entretenidas ahí. Sí, porque también al principio igual Beto es más monótono con la viñeta, pues, ¿cachai? Después ya también empezó a poner viñetas distintas, ocupa unas viñetas diferentes para ciertas cosas. Entonces también también se lee un poco diferente, pues, las últimas historias que leímos. Igual estaba pensando como en esto, como que en Palomar son bien calentones. Y hay que pensar que Centroamérica es la tierra donde se inventó el merengue, se inventó la salsa y el reggaetón. Pues, entonces, o sea, la sangre hirviente está ahí, pues, ¿cachai? Como que tampoco lo ocultan mucho. Sí, De repente los chilenos que somos más, que conocemos más el sur, como que también nos extrañan, porque igual en el sur es distinto igual, pues, no, entre comillas, ¿cachai? Porque sí tiene otros códigos. Pero claro, pues Centroamérica es candente, pues. sí, entre más cercano al Ecuador te fuiste más húmedo y tenéis que usar menos ropa, te obligan a hacer calor. De hecho no sé si mandé esa historia, no, pues yo no la mandé, en donde hay unos locos que van de visitas, pues, y dicen como, bueno, si yo viviera en Palomar no podría trabajar, estaría todo el día mirando minas. De hecho, acá ese comentario, acá en Iquique, es bastante, ¿cómo se llama? Común escucharlo. Me paso todo el día viendo minas. Dice. Varias veces lo Sí, pues escuché. puede ser. Varias veces lo escuché. Sí, el norte, pues. El desierto. Más encima con playa al lado. Ya. Está perfecto. Pero no culpes a la noche ni culpes a la playa. Claro. Es bueno, hay una... fantasma. Estaba pensando. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Quién va a tomar el rol de narrador ahora que Fantasma no está? No, quiero decir una cosa muy tonta, perdón, que me acordé ahora, que no, igual es cuático porque hemos hablado harto rato, pero en verdad no estamos hablando en detalle de ninguna historia. Pero quiero hacer un chiste bueno que está creo que en la segunda historia, Acto de Constricción. Que es cuando habla de Bruce Lee. ¿Cachai? Como que, porque luego, el gringo, el gringo, como no me han mandado más historia de Bruce Lee, con el pueblo está, pero quiere más Bruce Lee, porque luego, para quienes están escuchando, luego también maneja el cine, ¿cachai? Porque después se hace empresaria la mujer, o sea, tiene varios talentos. Es la que tiene más negocio en todo Palomar. Sí, pues. Y el gringo le dice, bueno, si Bruce Lee murió hace casi tiempo. Y Bruce dice, ya, pero no se lo digan a nadie en el pueblo, si no va a haber pelea. Se van a morir aquí, no sé. Claro, y dice como como estos güeyes están atrasados años, así como estos güeyes dice pues en un momento como ellos todavía están impresionados de que Neil Armstrong llegó a la luna. Es que igual el tema de Bruce Lee y cómo se llama en Latinoamérica igual siempre, creo que en esta película la de se me fue el nombre, la que ganó el Oscar hace 2 años atrás, la que financió Netflix, se me fue el nombre. ¿En Roma? Esa, Roma. Hay un personaje que como que le hace al karate, ¿cachai? Y es como bien latinoamericano esa parte. Hay un loco cebado por Bruce Lee, como que está bien así, como que se cree Bruce Lee. Y ahora que lo recuerdo, en Roma hay un loco que también se cree Bruce Lee, y en esta weá en Machuca también hay un loco que el Cantillana también se pega como sus caratazos a los Bruce Lee. El Cantillana me parece, no me acuerdo.
Es como Bruce Lee como que pega harto en Latinoamérica, no sé por qué. Es que, como tú, Son bueno, violentos, weón. Son sociedades que son buenas para los combos en Latinoamérica, weón. claro, es que no hay armas, porque ¿cachai? Aquí la violencia no es de pistola. Bueno, igual en México pega harto el cine de pistola, ¿no? Se hizo harto cine pistolero. Pero hay un tema igual divertido cuando uno es chico, como quererse bueno para Los combos. los combos, como fantasear con eso. Sí, siempre hay un loco con los nunchacos, dice que llega al colegio, oye, le compró unos nunchacos, weón. Siempre me acuerdo de esa weá. Sí, cuando uno es niño se le ocurren por leceras. Es que igual piensa que cuando la tele o el cine son como tu único, porque no se lee, porque la gente no sabía leer. Entonces veía tele y veía cine. Era como tu forma de conocer nuevas historias. Eso deja huella, ¿cachai? Deja huella en tu imaginario colectivo de cómo es la fantasía. ¿Sabes que no me acuerdo de esto? Porque yo cuando tengo mi grupo de amigos son los amigos que yo conocí en básica, ¿cachai? Entonces llegó un momento que llegamos a octavo básico y cada uno partió para distintos colegios. Y hay unos que se quedaron en el mismo colegio donde nos conocimos y en ese colegio había, ¿cómo se llama? Esta cuestión de una carrera que se llama electromecánica, que básicamente, ¿cómo se llama? Aprender motores, jugar y a trabajar metal. Y recuerdo que una vez nos juntamos y hoy vamos a ver. Fue un día que salimos temprano y ellos no, ¿cachai? Y entonces vamos a volvernos a juntar con los cabros del colegio. Entonces llegamos y los locos venían saliendo de taller. Y te digo que siempre hay un loco que está zafado con la hueá oriental y con Bruce Lee, porque ese loco, cuando nosotros lo fuimos a ver, venía saliendo de salir, miren lo que hice, cabros. Y abrió la mochila y el loco con metal había hecho unas estrellas ninja. Las había cortado con la galleta. No sé con qué ocupaba. Y el loco, pero era una estrella ninja terrible, pesada, loco, terrible. Esa hueá por la tiraba y le cortaba y la cabeza, mujer. Y el loco estaba totalmente emocionado. Le dije, oye, mira lo que hice. Y andaba con una estrella ninja de 5 puntas. Oye, la hueá brígida. ¿Y cómo hiciste esta hueá? No, con los materiales que nos dan acá los profes, pues Me imagino en los talleres de las cárceles, así cuando los ponen a trabajar los locos. No, pues, yo creo que por eso acá no los dejan hacer, no los meten. Por eso con madera nomás que hacen la weá, pues. Claro, que no te pueden hacer estrellas ninja, weá. O sea, acá con lo ingenioso que son los buenos, capaz que salgan con una pistola hecha con pólvora y toda la weá. Buena. Sí. Los grupos de amigos que se quedan hasta el final. Claro. Cabro, en honor a la hora, y que no está faltando hacer el cierre, vamos a hacer la ronda y Rodrigo, bueno, no está Maru ni Oscar, que eran los posibles recomendadores. Vamos a pasar a Rodrigo Méndez para la recomendación de la próxima semana. Así que, dale de nuevo tú, como ronda de cierre. No, primero agradecer el espacio. Así como cuando uno va a la tele, agradecer el espacio. Porque había recomendado otros cómics que me gustaban muchos, ¿cachai? Había recomendado Pirueta, o Dan Close, que no me acuerdo más. La Casa, ¿cachai? Cómics que en verdad me gustan harto. Pero este cómic en especial era uno querido mío, ¿cachai? Era como de esos cómics que uno piensa morir al lado de ellos, ¿cachai? Y entonces gracias por leerlo, ¿cachai? Y comentarlo hace el tiempo. Sobrevivimos poco, cada vez esto se transforma más en una batalla por la supervivencia. Cada vez partimos mucho el club y terminamos un poquito conversando, ya somos 4. Gracias por la paciencia, por leer esto. En volada, a veces que me toque, le recomiendo la continuación, así lo obligo a leer todo por lo más, pero no, fuera de broma, no, nada más que estar agradecido, me gusta mucho este tipo de historia. Creo que los hermanos Hernández deberían ser más famosos de lo que son. Entre Estados Unidos son famosos, pero deben ser famosos en todos lados porque son tipos que dejaron escuelas, son tipos importantes en el cómic gringo y son tipos de donde han salido muchas. Por ejemplo, Dan Close, los primeros cómics los publicó en Logan Rocket, ¿cachai? O sea, sus primeros trabajos los publicó en la revista Logan Rocket, fue como un invitado. Entonces, y así varios más, ¿cachai? Entonces,
nada, es una pieza importante, más allá que me gusta que del cómic, creo que y bacán compartirla, bacán poder seguir haciendo este club con estas historias, ¿cachai? Como tan buenas. Y eso, pues lean, ojalá puedan leer en Japan Rock, conseguirse los tomos. Lamentablemente yo no podría recomendar comprar los tomos de la cúpula porque no me gustan, ¿cachai? Estaría mintiendo, como porque no me gusta cómo están editados. Pero nada, si se pueden acercar, leer, si saben inglés, volar a leer en inglés, que también es bastante divertido porque a veces hablan en español en los mismos personajes, entonces también se entienden otros chistes que en la traducción un poco se pierden. Y eso, no, ojalá me dé tiempo y haga como el orden de lectura o un orden editorial de lo que sería entretenido. Genial. Un cani. Puta, igual entretenida la lectura, me agradezco haberla puesto en mi radar. Yo, cuando de repente busqué por cosas por leer, yo llegué al otro hermano, pero no seguí por lo mismo que dices que cuenta la ley, que de repente, en esa época, puta, para qué andar mintiendo, ¿sabes? Bajé el CBR, ¿cachai? Y en esa época había un solo CBR, que era lo único que había publicado la cúpula. Y hace poco traté de buscar los tomos y como dice la ley, es como un despelote bien grande que intimida, ¿cachai? Que te dice, porque tú igual como de repente como coleccionista, perdón, dice, quiero tenerlo todo ahora que tengo el poder adquisitivo y está la pura embarrada porque no hay, ¿cómo se llama? No hay un orden de lectura, ¿cachai? Pero aparte de eso, puta, lo que cuenta esta historia, puta, como les decía al principio, es una historia donde los personajes son sumamente humanos, ¿cachai? No, son defectuosos, pero no son, ¿cómo se llama? Artificialmente defectuosos, sino que a medida que uno los va conociendo, va entendiendo por qué son así, ¿cachai? Yo encuentro que es muy latinoamericana, a pesar de que no menciona ni un país, tienen esos elementos latinoamericanos que son bien presentes en todo el continente, que es puta el manejo de la pobreza, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Los amores, ¿cómo se llama? Las consecuencias de esos amores también. Todas esas cosas que yo creo que, fervientemente creo que esta historia no era funcionar en otro país. O sea, en otro continente, mejor dicho. Así que por alguna vez que nos toque a nosotros, porque como bien decía el Ale, de repente uno tiende a absorber historias de otros que no son las suyas, de otros continentes, ¿cachai? Puta, estoy seguro que la gente se sabe más los nombres de los presidentes norteamericanos que de los presidentes de su propio país, porque aparecen en tantas películas que ya uno se los termina aprendiendo. Pero acá hay algo bien latinoamericano que es, ¿cómo se llama? Que es muy humano también y es muy entretenido también. Entonces, puta, recomendado, ¿cómo se llama? Palomar, Debo para arriba, como dice. Yo también le doy harto el dedo para arriba, pero no sé si a todo el mundo le gustará leer Palomar, ¿no? Yo creo que está muy bien hecho, yo creo que por eso pega tanto, pero tal vez hay gente que busca otro tipo de historia, pero yo creo que sí ojalá todos le pudieran dar una oportunidad porque es distinto, yo creo que es bien distinto, es bien único el estilo aquí de Beto, pero como me repito mi idea de antes, lo siento muy, muy reales todos los personajes, siente una gran inmersión en este pueblito, en su historia, en sus relaciones, y lo agradezco bastante. Y piensa que son historias, como dije antes, que uno puede entrar directo, y yo creo que por eso tampoco se preocuparon tanto en el orden cúpula, aunque ojalá lo hubieran hecho bien. Con esta historia que vamos recorriendo es Charo Isla, ¿no? Es bien único también. Así que eso, ¿no? De nuevo, no creo que hubiera llegado de ninguna forma a esta lectura si no hubiera sido por este club, así que de nuevo agradezco esta oportunidad de ir conociendo más ahora. Dejo ahora con Rodrigo la palabra y que Sorry, que no sé por qué se desconectó. Ahora estoy.
Ya, está grabando. Ya. Sí. Rodrigo está muteado. Dale, tus palabras de cierre y tu recomendación de la próxima semana. Yo hace años que había escuchado de Love and Rockets porque como igual leo harto como de las editoriales como indie norteamericana y cachaba un poco de Fantagraphics. Cachaba también los premios que tenía Love and Rockets, pues, y como lo famoso que era. Pero nunca me había dado el tiempo de entrar por lo mismo, porque cuando una vez busqué internet y caché que habían como 500 volúmenes, así como 800 capítulos y no sé cuántas cuestiones más, dije, ¿qué onda esto? Y como que a primera instancia como que no entendí ni siquiera de qué iba y no me llamó mayormente la atención, pues como que no me acercar. Entonces, claro, gracias a la recomendación, porque si no probablemente nunca me hubiera acercado a la obra y fue una lectura que disfruté bastante. Así que a nivel argumental, a nivel artístico también, como te digo, fue, si bien es simple, es efectivo para la historia que quiere contar. Así que no, me gustó harto. Y una lectura, yo creo, pues esta es una lectura que yo creo que es recomendable, pero quizás no tan recomendable como para el típico comiquero. Quizás más recomendable a alguien que le gusta, no sé, pues este tipo de literatura, el realismo mágico. Yo creo que es más recomendable quizás para esa persona que pero como el comiquero típico así de superhéroe, no sé. Entonces, pero eso, bien entretenido. O a la gente que le gusta este tipo de Slice of Life, bien. Y bueno, por mi recomendación, está entre dos obras, pero yo creo que va a depender un poco si se han leído alguna, aunque yo creo que ustedes por lo menos no la han leído esta. Sé que otra gente del sitio algunas la ha leído, especialmente zombies, pero ustedes yo creo que no. Porque yo soy muy fan de un escritor que trabajó una época para Marvel, pero ahora en general se ha dedicado más que nada a su trabajo indie, que es Rick Remender. Rick Remender. Sí, perfecto. Entonces, este tipo, bueno, casi todas sus series que ha hecho para Image, él se generó como una propia marca. Me han gustado mucho. Tiene varios cómics. Tiene Deadly Class, tiene Low, Black Science, Ghost of Tokyo, un montón de cómics. Y está entre dos de esas para recomendar el primer volumen. Los dos yo creo que son muy buenos primeros volúmenes y que tienen especialmente un muy buen apartado artístico. Eso es algo que en general yo valoro mucho de los trabajos de los artistas con los que elige trabajar Rick Remender. Elige muy buenos artistas para trabajar. Entonces hay uno que es más ciencia ficción y hay otro que es más crimen. Y si es que no lo han visto tanto, qué sé yo por la que voy a caer, porque me gusta mucho a nivel de término de, ¿cómo se llama? De recursos visuales, específicamente, de lo que hace el artista, me quiero decantar por Deadly Class. ¿Por cuál? Por Deadly Class. Ah, ya. Recientemente fue adaptado a una serie en Sci-Fi, pero que no le fue tan bien. O sea, recibió buenas críticas, pero no le fue tan bien con el rating y la cancelaron después de una temporada. Ya, pero ahí tiene Sí. que creo que va con el número 335. No, el primer volumen. El primer volumen de Deadly Class. ¿Te refieres como del 1 al 6? Primer volumen gringo sería, creo que son del 1 al 6, son como 140 páginas. Una cosa así. Perfecto. No es tanto. Perfecto. En lo particular disfruto más, o sea, no sé, está por ahí con Black Science, pero creo que para esta aproximación por ustedes, creo que, no sé, van a disfrutar más esta que Black Science. ¿Tu alternativa era Black Science? Sí. Porque son mis dos obras favoritas del autor, que yo creo que es uno de mis escritores favoritos. Pero esta se siente mucho más personal, yo creo, para el escritor. Bueno, quizás se dan cuenta, y si leen quizás algunas de las... Ahí les voy a buscar el archivo, porque hay uno, por lo menos la edición gringa tiene como cuando salí, miraba como las cartas del escritor,
y ahí él cuenta mucho como esta historia es como que mezcla muchas como cosas que a él de su juventud, como cosas que le pasaban o cosas así. Obviamente él no estaba metido en una escuela de asesinos, pero muchas cosas sobre el sentimiento como de, que no sé cuál es la traducción, pero es como esto que dice lo gringo que es angst, que es como este tipo como, que es como la música grunge así, como muy de eso, así como ese tipo como de angustia así adolescente, de juventud ochentera, noventera, como que hay mucho de eso aquí. Entonces, pero como les digo, yo lo que, especialmente esta parte, me gusta mucho el dibujo o los recursos visuales que se usan aquí, en términos de color, de distribución de paneles. Igual quiero hablar de eso. Como en Spirit igual era como un tema de que hablamos harto de como los recursos artísticos que se usaban. Quiero como llevar eso, pero como ahora ya con una obra más reciente. Y ver qué opinan. Así que eso, el primer volumen de Deadly Class. O la clase letal, creo que le tradujeron aquí. Yo estaba esperando uno de Rick Remender que recomendara Fear Agent porque la quería leer hace rato. Pero ya, perfecto, te volé con Deadly Class. Pero ¿por qué obliga a la gente? Porque es que dio tanta vuelta con el noticiero y dije, y no la tiró. Tú dijiste, Fear Agent, entonces no podría recomendarla. ¿Ah? No he leído Fear Agent, entonces no podría recomendarla. Ok, ya. Hay que recomendar para que la descubramos todo. No. Bueno, eso. No, realmente. Ya, pues, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos pueden seguir en las redes. No sé si hay alguien escuchando hasta esta parte, pero recuerden seguir toda la semana un nuevo capítulo del Club de Lectura. La idea es que lleguen con la lectura leída para escuchar el capítulo. Así que, Deadly Class, el primer volumen. Buenas noches. Que estén